Imagina cómo sería la respiración de la arena en Demon Slayer, o la del hielo, o incluso la respiración del dragón. Eso sería posible si fusionamos las 5 respiraciones principales. Así que en este video vamos a teorizar cómo serían 10 nuevas respiraciones en Kimetsu no Yaiba. El siguiente diagrama es mi versión de cómo serían si existieran las fusiones de las respiraciones. Tranquilo, sé que se ve algo complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Respiración del hielo. La respiración del hielo combina el control del flujo, precisión y adaptabilidad del agua, así como la velocidad, presión y movimientos con impulso expandido del viento. Al combinarlos, el cazador aprende a generar cortes tan veloces y tan precisos que congelan el aire a su paso, creando una sensación de frialdad intensa, generado por la presión del aire, la humedad del ambiente y la velocidad del movimiento. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, lágrima helada, un corte horizontal veloz que genera una ráfaga fría, con forma de media luna. Al impactar, provoca entorpecimiento muscular por la rapidez del golpe, siendo ideal para abrir el combate o detener una ofensiva enemiga. Segunda postura, vórtice invernal. El usuario gira sobre sí mismo con un movimiento en espiral, liberando una corriente cortante que parece congelar el aire alrededor, un efecto visual por la inercia de su movimiento, evitando algún daño provocado por el enemigo, siendo útil para la defensa como un torbellino helado. Tercera postura, silencio del lago congelado. El usuario se desliza por el suelo como si patinara sobre hielo invisible, ejecutando múltiples cortes casi imperceptibles, perfecta para eliminaciones rápidas. Cuarta postura, tajo de la ventisca final, una técnica final que concentra el flujo del aire y la presión del ambiente para generar un efecto similar a un frío extremo congelador, lanzando un ataque directo con un efecto secundario de una ventisca cortante que recorre varios metros al frente, similar a una ventisca invernal. Esta fusión sería la más difícil de aprender, porque el frío es el counter directo de las respiraciones, dificultando mucho el propio acto de respirar, además de dificultar a los cazadores activar su marca de cazador. ¿Qué personajes creen que podrían dominar esta nueva respiración? Respiración del vapor. La respiración del vapor mezcla el poder explosivo del fuego con la fluidez del agua, dando paso a un estilo de combate envolvente, abrasador y táctico, perfecto para cazadores con nervios de acero y una gran conciencia del campo de batalla. Los movimientos del cazador parecen generar en su entorno nubes de vapor denso, debido a su desplazamiento fluido y a la emisión de calor corporal, pudiendo usar este factor como una cortina visual para poder presionar al enemigo desde varias direcciones. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, vapor ardiente, un corte diagonal que libera una nube espesa de vapor caliente por el calor corporal del cazador y la humedad del entorno, cegando momentáneamente al enemigo mientras le inflige ligeras quemaduras superficiales, ideal para crear una apertura en medio del caos. Segunda postura, estallido termal, una estocada en forma de X cargada de energía corporal que genera una onda de presión de vapor explosivo alrededor de su cuerpo, perfecta para repeler enemigos cercanos e interrumpir técnicas ofensivas. Tercera postura, danza del geyser, una serie de cortes de abajo hacia arriba, como un geyser que erupciona, lanzando cortes verticales, perfecta para combates 1 contra 1 donde se requiere una presión constante. Cuarta postura, velo del inframundo termal, la técnica final donde el cazador se oculta completamente en una ilusión de nubes densas de vapor supercaliente, moviéndose a alta velocidad por el campo, permitiendo dar varios tajos finales desde cualquier dirección, mientras permanece invisible, para luego acabar de manera rápida con una estocada firme al cuello del enemigo. Esta fusión tiene una similitud con la respiración de la niebla, con el agregado de que aprovecha la generación de calor corporal para mejorar la ofensiva de los ataques. Es una fusión de dificultad media para aprender, porque la respiración del agua es la más fácil de todas, pero la del fuego o flama tiene su cierta dificultad, ya que vimos que incluso a Mitsuri se le complicó el entrenamiento de Rengoku. ¿Piensas que esta fusión sería útil para derrotar enemigos? Respiración de la arena. La respiración de la arena nace del equilibrio entre la ligereza y adaptabilidad del viento con la estabilidad y fuerza bruta de la roca. Esta fusión se basa en la idea de atacar y defender simultáneamente, dominando el campo de batalla, restringiendo la visión y movimiento del enemigo como una tormenta de arena, difícil de ver, difícil de resistir, difícil de escapar. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, torbellino del desierto. El usuario gira velozmente mientras arrastra la tierra suelta del entorno, creando un torbellino que reduce la visibilidad del enemigo y oculta su siguiente movimiento. El ataque real ocurre mientras el enemigo intenta defenderse del polvo, aprovechando el desconcierto para atacar desde un punto ciego. Segunda postura, lomo de la duna. El usuario baja su centro de gravedad y usa una técnica de bloqueo parcial mientras avanza como una duna móvil, con movimientos cortos y pesados, pero con cada paso gana fuerza, para finalmente derribar al enemigo con toda la fuerza acumulada durante la preparación de esta postura. Tercera postura, aplastamiento de tempestad. Ataques consecutivos en ráfagas diagonales con cambios bruscos de dirección. El estilo parece
parece caótico, pero cada movimiento está calculado para agotar la guardia del enemigo poco a poco, simulando una tormenta de arena azotando sin descanso. Cuarta postura, sepultura errante. El ataque final consiste en levantar una enorme nube de polvo y tierra alrededor del cazador, para que a través de una serie de desplazamientos casi invisibles, lance una secuencia de ataques circulares y descendentes, que golpean desde ángulos imposibles de predecir, para rematar con un impacto de abajo hacia arriba. Esta fusión aprovecha la mezcla de atributos de ambas respiraciones para complementar su ofensiva, al usar el factor de reducir la precisión de los ataques del enemigo con la naturaleza de la arena. ¿Serías un usuario de esta nueva respiración? Respiración del diluvio. La respiración del diluvio mantiene la adaptabilidad del agua en sintonía con la velocidad y potencia del rayo, de manera que el usuario debe mantener un ritmo constante en sus movimientos para atacar en diversas direcciones como si fuera un gran diluvio. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, embate de los cielos partidos. Un ataque aéreo a gran velocidad, como si fuera una corriente de agua electrificada que cae del cielo, con la característica de poder fluir en varias direcciones con suma facilidad. Segunda postura, trueno agazapado. El usuario se desplaza como una corriente subterránea, bajando ligeramente su postura, hasta que alcanza una velocidad crítica, para irrumpir con un corte ascendente cubierto de energía, como si un rayo sumergiera desde el suelo. Tercera postura, estallido del monzón eterno. Consiste en una serie de cortes sucesivos, pero cargados con energía corporal, simulando microdescargas por la energía de los movimientos. El ritmo parece interminable, como una lluvia que no se detiene. Cuarta postura, colapso del diluvio celestial. Para el ataque final de esta fusión, el cazador respira profundamente, mientras su arma vibra con humedad y carga estática. Entonces da un salto al aire y con un giro brutal, desata un corte en vertical descendente en espiral, que genera una onda expansiva, similar a un rayo golpeando el suelo en una noche de diluvio intenso. Al agregar la velocidad de rayo a la fluidez de la respiración del agua, se potencializan entre sí. Tomando en cuenta que en la naturaleza ambos elementos se relacionan, esta sería una de las fusiones, entre comillas, más fáciles de aprender. ¿Te imaginas a Tomioka logrando dominar esta fusión? Respiración del plasma o tormenta ígnea. La respiración del plasma, o también podríamos llamarlo de la tormenta ígnea, se trata de una fusión desatada que canaliza temperaturas extremas y energía descomunal, poseyendo únicamente dos técnicas finales por lo peligroso que es utilizar esta fusión, pero teniendo a cambio dos ataques tan rápidos que parecen invisibles y tan ardientes que funden el aire. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, tormenta ígnea total. El usuario acumula toda su energía vital para liberarlo en el ambiente en el que se encuentra, destruyendo todo a su alrededor al moverse a una alta velocidad en forma circular, para proceder con cortes en todas las direcciones, acorralando al rival como si estuviera dentro de una tormenta de fuego y electricidad. Segunda postura, relámpago solar del juicio. El usuario concentra toda su energía vital, tensionando de manera extrema sus músculos, generando la mayor cantidad de calor corporal posible, para en un instante desaparecer con un estallido sónico y cortar al enemigo de manera directa. Es tan rápido que podría eliminar a una luna superior de un solo golpe. Se decidió que esta fusión tenga solo dos posturas, porque tanto el fuego como el rayo se caracterizan por tener tanta energía, y al mezclarlos se tiene un resultado con mucho poder energético, por así decirlo, llegando a ser peligroso para los cazadores que intenten aprender esta fusión. ¿Qué otras posturas crees que podría tener esta fusión? ¿O exageré con el poder destructivo de esta nueva respiración? Espera un momento, ¿sabías que más del 98% de las personas que ven los videos no están suscritas? Así que por favor, suscríbete para más contenido. Continuamos. Respiración de la supercélula. La respiración de la supercélula es una de las más caóticas de todas, porque combina la ferocidad del viento y la velocidad absurda del rayo. Otro nombre podría ser la respiración de la tormenta, pero la cambié, porque una supercélula es una tormenta eléctrica de gran tamaño y de larga duración, que puede generar tornados, granizo de gran tamaño y vientos fuertes. Se le considera la reina de las tormentas, un fenómeno natural perfecto para la fusión de la respiración del viento y la del rayo. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, trueno cortante. Un corte instantáneo horizontal, realizado después de una ráfaga de movimientos distractores. El golpe es tan veloz y preciso que parece provenir de la nada, como un rayo entre las nubes. Es ideal para terminar un combate rápidamente. Segunda postura, ojo de la tormenta. Una postura defensiva y de concentración. El usuario reduce su movimiento a casi cero, entrando en un estado de enfoque absoluto. Luego, en un instante, libera una serie de ataques en 360 grados, con giros en su eje, como si su espada fuera el núcleo de una tormenta. Golpea desde todas las direcciones con precisión eléctrica. Tercera postura, muro de granizo. El usuario realiza una ráfaga descendente de golpes rápidos y duros, como si cada golpe fuera un impacto sólido de granizo dentro de una tormenta, utilizada desde el aire o en posiciones elevadas. Cuarta postura, supercélula devastadora. Para el ataque final, el cazador se lanza a una velocidad más allá de lo humano, girando sobre su propio eje mientras traza un patrón en espiral, simulando el nacimiento de una supercélula. El cuerpo genera una presión del aire tan intensa por el desplazamiento que corta todo a su alrededor sin necesidad de contacto directo. A medida que el usuario gira, su espada se convierte en el centro de un remolino letal,
vertical, capaz de levantar al enemigo en el aire y desgarrarlo en medio del vórtice. En el clímax de la técnica, el usuario acelera verticalmente en línea recta, como si la tormenta lo expulsara ascendentemente, dejando una línea de destrucción total en el terreno. Sin duda alguna, una de las fusiones más destructivas de todas, así que la fusión sería muy difícil de aprender, pero con un enorme poder que sería una gran ventaja en las batallas. Si Sanemi de por sí es demasiado destructivo, ¿cómo te imaginas que sería si domina esta fusión? Respiración del trueno terrestre o vidrio. La respiración del vidrio, o también podríamos llamarlo del trueno terrestre, se alcanza después de haber dominado el flujo de energía veloz y cortante de rayo, así como la fuerza bruta, el equilibrio y la resistencia de la roca. La combinación exige que el cuerpo canalice impactos de alta velocidad, que terminan en puntos de choque devastadores. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, esquirlas de impacto. El usuario se impulsa con velocidad en zigzag como un rayo, pero en lugar de atacar al rival, prosigue con un choque directo al suelo, generando una onda que fragmenta el entorno, arrojando esquirlas de piedra como si fueran vidrios afilados, prosiguiendo con un ataque frontal a través de un giro de 360 grados, directo al cuello del contrincante, un ataque ideal para afrontar múltiples enemigos. Segunda postura, corte aéreo de vitrificación, una técnica de ataque medio largo alcance, en el que el cazador utiliza su alta velocidad para hacer un corte giratorio que atraviesa el aire como una lámina de cristal fundido, vitrificando el área en círculo donde se encuentra, debido a la energía acumulada por la velocidad del impacto. Tercera postura, lanza de fulgurita. El usuario toma impulso y se lanza con una velocidad tan extrema que su trayectoria se curva como si fuese un relámpago flexible, atacando frontalmente al enemigo con un corte en forma de X que pulveriza al contrincante como si una lanza de fulgurita lo atravesara. Este fue uno de los conceptos más difíciles de hacer, debido a que no encontró una relación directa entre las rocas y el rayo, más que la posible reacción de que un rayo, al impactar en una roca, tenga la suficiente energía como para calcinarla y crear un derivado del vidrio que es la fulgurita, justo como el nombre de la tercera postura. Dime en los comentarios para ti cuál otra podría ser el resultado de la fusión de la respiración de rayo y de la roca. Respiración del fango. La respiración del fango requiere que el usuario entrene en terrenos inestables, como pantanos o campos rocosos mojados, para entender cómo perder el equilibrio a propósito, aprendiendo a canalizar sus movimientos imprecisos para desorientar al enemigo, mientras aprovecha sus propios tropiezos como momentos de impulso. Esta respiración favorece una estética de movimientos sucios, irregulares y pesados, que aparentan torpeza, pero que esconden ataques sorpresivos y elegantes con cambios de ritmo inesperados. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, derrumbe inminente. El usuario se desliza sobre el terreno como si flotara sobre el lodo, para poder lanzar un corte en diagonal ascendente que parece inestable, pero cuya fuerza se incrementa gracias al impulso ganado por un resbalón intencional. Segunda postura, pantano estancado. El cazador centra su fuerza en las piernas del enemigo para detener el movimiento del rival, aprovechando esta brecha de debilidad para acertar un golpe directo. Tercera postura, carrera mortal. El usuario corre hacia el enemigo con movimientos torpes y erráticos, como si se resbalara constantemente, pero en cada desliz lanza un corte curvo hacia un ángulo inesperado. En los últimos compases parece que el usuario va a caer por completo, pero usa ese momento para lanzar un tajo giratorio con un impulso brutal. Cuarta postura, sepultura del fango. El usuario comienza la técnica generando movimientos circulares y erráticos alrededor del enemigo. Sin previo aviso, se lanza de cabeza hacia el suelo, desapareciendo en una maniobra que simula un colapso. Desde una posición baja y en un ángulo imposible, salta con una fuerza descomunal, ejecutando un tajo vertical hacia arriba que atraviesa el cuerpo del enemigo, desde el abdomen hasta la cabeza, como si emergiera del propio suelo como una trampa natural. Esta nueva respiración es ideal para cazadores con fuerza física elevada y alta adaptabilidad al entorno, capaces de ser paciente para dominar los movimientos erráticos de esta fusión. Está medio rara, pero ¿te gustaría aprenderla? Respiración del magma. La respiración del magma combina la solidez de la roca con la furia incandescente del fuego, resultando en una técnica que arrastra, aplasta y calcina todo a su paso. Para dominar esta fusión, el cazador debe fortalecer su cuerpo, desarrollando su musculatura con los principios de la respiración de la roca, para poder resistir el desgaste extremo de aumentar la temperatura interna del usuario a los niveles más altos posibles mediante los principios de la respiración de la llama, como si se tratara de un volcán en erupción, esparciendo magma a todas las direcciones. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, erupción ascendente. El usuario salta hacia el enemigo con una estacada ascendente devastadora. La trayectoria del ataque rompe la tierra debajo de sus pies y deja una estela ardiente, como si una grieta de lava emergiera tras el corte. Segunda postura, flujo incandescente. Una serie de cortes continuos que imitan el flujo imparable de la lava, lentos pero ineludibles. Con cada paso el usuario deforma el suelo, como si caminara sobre brasas, y su espada arrastra una presión tan intensa que quema al oponente con cada barrido. Tercera postura, armadura de basalto. El usuario endurece todo su cuerpo como si se volviera una roca fundida solidificada, absorbiendo el impacto del enemigo, para enseguida contraatacar con un golpe directo, pero con toda su masa y calor concentrados en un solo punto, lanzando al enemigo lejos de él. Cuarta postura, cumbre de la ruptura ígnea. El usuario concentra toda su energía,
fuerza física y calor interno en una técnica final. Su respiración se vuelve pesada, profunda y ardiente como la lava líquida, generando una presión tan intensa que el aire alrededor vibra. Luego, da una potente embestida hacia el suelo con su arma, como si golpeara el núcleo de la tierra, provocando una explosión masiva de calor y energía ascendente. La arma traza un corte desde abajo hacia arriba, y el impacto lanza una columna visual de energía incandescente, como si un volcán emergiera en un instante de golpe, seguidamente de un remate en forma de espiral para aniquilar el estado físico del enemigo, como si una llamarada atravesara al contrincante. El usuario de la respiración del magma está constantemente al límite de su resistencia física, siendo esta la fusión con mayor potencial destructivo de todas, extremadamente difícil de aprender, pero con el mayor poder ofensivo de todas las fusiones. ¿Consideras que Rengoku podría vencer a Casa si hubiese conocido esta fusión? Respiración del dragón. La respiración del dragón requiere de la intensidad ofensiva de la flama, así como el control del espacio y ferocidad del viento, canalizando el poder de ambas respiraciones en movimientos fluidos y curvos, como los de un dragón volando, con ataques tanto a corta como a mediana distancia. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, filo del colmillo ascendente. Un corte ascendente en espiral cargado de ímpetu y calor. El usuario rota sobre su eje mientras avanza, provocando un giro tan veloz que la presión del viento parece arrastrar llamas en espiral hacia el enemigo. Segunda postura, danza celestial del dragón. Una técnica de evasión y contraataque. El usuario se mueve en trayectorias curvas a gran velocidad, como si volara. Cada cambio de dirección deja un corte en el aire, formando una secuencia de ataques que envuelven al enemigo desde varios ángulos. Visualmente, parece un dragón en pleno vuelo entre las nubes. Tercera postura, aliento abrasador. Un poderoso corte frontal que va acompañado de un fuerte empuje de aire caliente, como un rugido de fuego. El movimiento crea una presión térmica que puede desestabilizar al oponente, incluso sin contacto directo. Perfecto para romper formaciones defensivas o crear espacios de ventaja. Cuarta postura, cometa Draco. La técnica final de la respiración del dragón consiste en que el usuario canalice toda su energía interna en un estallido explosivo de poder, para dar un salto cargado de ímpetu hacia el cielo. Desde las alturas, se lanza en picada girando como un meteoro envuelto en llamas y viento, generando una imagen de una estrella de dragón descendente. La espada traza una serie de cortes en espiral mientras desciende, que caen como fragmentos de un cometa, cada uno cargado con el impacto de un dragón furioso. Es una técnica suprema, de gran poder destructivo, que simboliza el dominio absoluto del cielo y de la tierra. La versatilidad de esta fusión permite ataques curvos, evasivos y aéreos, extremadamente útil contra demonios que cambian de forma o se mueven muy rápido. Es visualmente una de las respiraciones más impresionantes, con efectos que simulan dragones de fuego envueltos en corrientes de aire. ¿Te parece genial la idea de esta fusión? Dime en los comentarios qué otras fusiones pudieron haber existido, además de que si quieres seguir viendo más nuevas respiraciones, como la del fantasma o la del magnetismo, haz clic en el video que señala la flecha roja.